Cordial saludo, bienvenida para cada uno de los integrantes, de los seguidores, de nuestras redes sociales, de nuestro canal de YouTube. Saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan y nos ven a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Angélica Olivares del Grupo Cúspide en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que, Angélica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenos días. Hola a todos, bienvenidos. Gracias por estar acá con nosotros. Eh, es un gusto, es un placer que nos podamos tener este tiempo, que podamos apartarlo y aprender cosas nuevas para nuestra vida. Hoy en Sembrando Palabras de Vida hemos traído el tema al cuidado de nuestras emociones. Creo que es un tema que pues lo hemos escuchado, cuidamos nuestra casa, cuidamos la ropa, cuidamos muchas cosas, y el cabello, ¿no? Cuidamos, pero nuestras emociones, esa parte tan importante, digo, todo es importante, nuestro espíritu, alma y cuerpo, pero ahí en el alma, donde están las emociones, pues caminamos en la vida y no nos damos cuenta que nuestras emociones tienen que ser atendidas, porque si no llega un momento en que, como si fueran algo tan descuidado, ¿no? Y que a través de nuestra conducta nos damos cuenta que algo está sucediendo, ¿no? Y acudimos a lo mejor a alguna terapia, a veces hasta quizá un poco exagerado, ¿no? Vamos a un psicólogo que nos ayude porque se desbordan o porque ya definitivamente hemos perdido como esa sanidad de nuestras emociones. Nuestras emociones tienen que ser sanadas para que podamos tener una vida mucho mejor, de mejor calidad. En las escrituras encontramos en algún momento en donde el el templo de Dios fue abandonado, fue destruido, fue pues saqueado, ¿no? En algunos momentos que nos comenta la escritura. Bueno, en el libro, en una carta en donde Pablo escribe a una iglesia, a la iglesia de Corinto, él les hace una pregunta y les dice, esto está en el versículo, perdón, en capítulo 3 versículo 16 y dice, ¿acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Para empezar, ¿verdad? Para empezar, tú y yo somos templo de la presencia de Dios, de su Espíritu Santo. Y al sabernos que somos su templo, ¿verdad? Tendríamos que tener una conciencia mucho más clara o más presente de que debemos de cuidar, pues no solamente la parte externa de nuestro cuerpo, que también es otro tema porque lo descuidamos, ¿no? Cada cuando vamos al médico, pues solamente cuando nos está doblando el dolor, ¿verdad? Es cuando acudimos al médico, pero no debería de ser así, deberíamos de tener un programa, quizá en algunas áreas al año o también dependiendo de nuestra edad, ¿verdad? Del que tengamos que acudir al médico a hacernos esos chequeos y ya cuando pasamos de cierta edad, con más constancia, ¿no? Cuando somos pequeñitos, pues nuestros padres, inmediatamente cualquier dolor que, que, que pudiéramos tener, que se nos presentara, nuestros padres nos llevaban de inmediato al médico para ver qué estaba pasando. Y sobre todo cuando éramos bebitos, pues solamente a través del llanto expresábamos que algo estaba sucediendo en nuestro cuerpo. Ya cuando empezamos hablar, pues ya expresábamos qué parte de nuestro cuerpo nos dolía. Pero ¿cuántos de nosotros expresamos me duele la emoción o me duelen las emociones? Pocas veces, ¿verdad? O la verdad es que no es que digamos o tengamos esa cultura de revisar nuestras emociones. Por eso es un tema muy amplio, yo creo que nos llevaría muchos días o espacios para revisar el tema de las emociones, pero vamos a empezar con algo, ¿no? Eso es algo que nos va a ayudar. Bueno, entonces tenemos que partir de que tú y yo somos templo, templo del Espíritu Santo, templo de Dios
y que necesitamos cuidarlo. Y vamos a tocar hoy una partecita de todo lo que es el templo de Dios, que somos tú y yo, y vamos a ver la parte del alma. Y bueno, para empezar, necesitamos revisar qué es una emoción. Y según el diccionario de la Real Academia Española, dice que una emoción es una alteración del ánimo. Y esta puede ser intensa y también pasajera. Puede ser agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática, o sea, que se manifiesta de manera externa, ¿no? Es decir, que ante una situación que nosotros estemos viviendo, nuestra reacción ante esa situación es que vamos a emitir una emoción. Y bueno, otra definición también dice, de la Real Academia Española, dice que es un conjunto de reacciones orgánicas que se experimentan ante ciertos estímulos externos, que era lo que estaba yo explicando, que es la reacción que nosotros vamos a tener ante ciertas situaciones que vivimos. Y eso es todos los días, todos los momentos, ¿no? Cuando, por ejemplo, estamos esperando una llamada y si es de alguien que nosotros apreciamos o queremos, pues hasta gusto nos da, ¿verdad? Nos alegramos, bueno, pues eso es una emoción. O todo lo contrario, puede ser que nos llame alguien que no sea tan agradable para nosotros y nos genere incertidumbre, nos genere alguna emoción, algún tipo de emoción. Bueno, hay que sanar nuestras emociones. Es necesario sanar nuestras emociones porque si no sanamos nuestras emociones, nuestras reacciones puedan llegar a ser muy graves, puedan llegar a ser demasiado, no solamente para quien la recibe o para quien nosotros la externamos, sino para nosotros mismos, exacto, para nosotros mismos es el daño. Pues según los estudiosos, ¿verdad? En la materia de todo lo que son las emociones, hay una clasificación. Algunos dicen que se parte de unas primarias, que son 6. Hay algunos que dicen que son 8. Pero bueno, yo quiero mencionarte algunas, porque el tema es que nosotros identifiquemos que sí tenemos, que bueno, que nuestras emociones tienen que ser sanadas, que tenemos que cuidar de nuestras emociones para que tengamos una calidad de vida diferente. Y de las principales, pues está la ira. A su vez, la ira tiene otras ramas, otras 6 ramas, y a su vez esas 6 ramas, cada una tiene otras 2. A veces nosotros podemos decir, pues es que me enojé, ¿no? Sin embargo, esa emoción que identificamos de primera instancia como enojo o como el miedo, por ejemplo, pero si nosotros llegamos a la más profunda, porque esa nada más es la que aparentemente se ve de fuera, pero si nosotros estudiamos muy bien cuántos tipos de emociones hay, son muchísimas. Y cuando nosotros podemos ir hasta el centro de aquella emoción, podemos detectar específicamente cómo nos estamos sintiendo. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el miedo. El miedo puede hacer que nuestra emoción sea que estemos heridos, que el miedo nos provoque o sea consecuencia de que estamos humillados o hemos sido rechazados o un estado de inseguridad. Nos sentimos asustados, por ejemplo, ¿no? Y esos a su vez pueden generar algún otro, por ejemplo, que estemos devastados, que, por ejemplo, en algunas ocasiones ridiculizados o perturbados o insignificantes. Entramos a veces a algunos lugares y decimos, me da miedo, pero ¿por qué te da miedo? Ay, no sé, me da miedo. Porque el lugar en sí tiene algunas características que nos recuerdan algún momento en nuestra vida, en nuestra historia de vida, que nos ocasionó tal vez
que nos sentimos insignificantes y al momento de sentirnos, eso fue guardado en nuestra emoción, al no sanarla, cuando volvemos a vivir una situación, por eso expresamos tengo miedo. Y aunque nosotros nos cuesta trabajo expresar específicamente por qué sentimos ese miedo. El miedo también nos hace generar una emoción de sentirnos apenados o sentirnos irrespetados, indignados inclusive o aterrados. Entonces, parte de todo lo que el miedo nos puede causar. Por eso es tan importante que sí decimos, tengo miedo, pero ¿qué miedo? O sea, ¿cuál es esa parte tan interna dentro del miedo para que la podamos identificar con claridad? Entonces, aquí el punto es que reconozcamos la emoción, la identifiquemos para poderla sanar, porque caminamos en la vida y no nos damos cuenta, sentimos que es normal, ¿no? Como el respirar, pues estoy respirando, ay, bueno, pues sentí esto, expresé una emoción y hasta ahí la dejamos. Pero con el paso del tiempo, eso va generando en nuestra alma, pues ese deterioro y necesitamos ser sanados, sanados en nuestras almas, en nuestras emociones, bueno, que es obviamente el alma. Bueno, comentaba yo que hay algunos expertos que las clasifican en seis. A su vez, esas mismas tienen como otros hijitos y esos a su vez tienen otras más. Entonces es interesante conocerlas para que nos conozcamos nosotros, podamos identificarlas y podamos tratarlas también. También los expertos en esto dicen que las emociones se clasifican en primarias o básicas, como las que mencionábamos, ¿no? La ira o el miedo de primera instancia, de las que más conocemos, ¿no? Pero también está, por ejemplo, la tristeza, la sorpresa, ¿no? Algunas de las que ya mencionaba yo. También son clasificadas como las secundarias, que era lo que comentaba, o sea, de una salen otras más. Y también, pues, la clasificación está en las positivas y negativas. Aparte de la clasificación, hay los tipos de reacciones. Y yo te voy a mencionar tres en esta ocasión, que son las fisiológicas, que son aquellas que se generan de manera involuntaria, por ejemplo, que afectan nuestro sistema nervioso, que a veces a lo mejor estamos así nerviosos y ya estamos con la piernita moviéndola, ¿no? O la mano que nos suda, entonces afecta nuestro sistema nervioso, nuestro sistema endocrino, nuestras expresiones faciales. No nos damos cuenta cuando ya estamos con el frunciendo, ¿no? La frente de qué es eso, ¿no? Las expresiones faciales que pues son respuesta de la emoción que estamos sintiendo cuando nos enfrentamos a una situación, cualquiera que sea. Puede ser clima, puede ser un ambiente, puede ser el colegio, puede ser ante alguna persona, ante una situación que estemos viendo. También las emociones fisiológicas se muestran en nuestro tono de voz, cuando a lo mejor muy silenciosamente, a lo mejor con una voz más alta, ¿no? Expresamos manifestamos alguna expresión. Bueno, también otro tipo de reacción que las vamos a ver, no solamente en la parte física, sino también son las psicológicas. Es aquella que nuestro cerebro va procesando y que de manera consciente o inconsciente, de acuerdo a las experiencias o vivencias que tengamos, vamos a expresar nuestras emociones. Y por supuesto que está la conducta. Nuestra conducta sí que sí tiene que manifestarse por la emoción que nosotros tenemos, ¿verdad? Si estamos tan alegres, pues hasta brincamos, y si estamos muy tristes, bueno, hasta metemos la cabeza, queremos meterla en nuestro cuerpo, ¿no? Porque no hallamos, ¿verdad? Esa alegría o nos sentimos consumidos, ¿verdad? Bueno, qué podemos encontrar a través de la escritura? Muchos ejemplos de hombres y mujeres
que al momento de vivir una emoción y no controlada, se vivió con consecuencias. Algunas veces tú y yo expresamos decir, por ejemplo, me tienes sin cuidado lo que digan, ¿no? Me tienes sin cuidado. ¿A poco no tú y yo hemos mencionado eso? Y la verdad es que no es cierto, la verdad es que es todo lo contrario. Tenemos tanto cuidado de lo que los demás hagan o digan y lo vamos cargando y lo vamos cargando. En el libro de Génesis nos muestra un comportamiento o la conducta de dos hermanos que uno se dedicaba era pastor de ovejas y otro era labrador de la tierra. Quizá ya sepas de quién, ¿verdad? Bueno, de cualquier manera, esto está en Génesis, ya, en el libro de Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 2, y nos habla de dos hermanos, uno se llamaba Caín y otro se llamaba Abel. Y ambos tuvieron la intención de presentar ofrenda a Dios. Sin embargo, la de uno fue agradable para Dios y la otra no. Entonces, Abel presenta su ofrenda, Dios le agrada la forma o la intención de su corazón para presentar la ofrenda y Caín la presentó de una manera diferente. Y eso provocó en Caín que al ver que Dios se agradaba de la ofrenda de su hermano Abel, pues qué emoción debió de haber sentido, qué emoción debió de haber expresado, que literal le dio cuello al hermano, ¿no? Lo mató. Y he ahí que cuando tenemos alguna emoción que no controlamos, que no sanamos, que no identificamos, nos pueda llevar hasta ello. Quizá tú y yo digamos, no, bueno, yo no he llegado a esos extremos, pero conocemos, ¿verdad? De situaciones que verdaderamente han llegado a que por el enojo, porque a lo mejor conduciendo el auto, uno lo rebasa o no le permite pasar. Hemos sabido de historias que se baja la persona y con un arma golpea o inclusive han sacado pistola, ¿no? Las emociones que no son sanadas nos llevan a consecuencias muy, muy graves y es por ello que necesitamos identificarlas, conocerlas. Tenemos que conocernos a nosotros mismos para poderlas y también conocer e identificarlas. ¿Qué emoción estamos viviendo para que podamos sanarlas? Otro ejemplo de ello lo vamos a encontrar en otros hermanos también, es Aarón y María, perdón, Aarón y bueno, sí, María Miriam. Pero antes de pasar a este ejemplo, se dice que nosotras las mujeres, o la mayoría, las mujeres somos más emocionales, ¿m? ¿Verdad? ¿Sí has oído eso? Que tenemos como ese nivel más alto de emociones, que las expresamos más o se manifiestan más que el hombre. El hombre es un poco más práctico. Pero bueno, aquí vemos el caso de Caín y Abel, que eran dos hermanos y que la situación que enfrentaron, ¿no? Vemos ahora también otros hermanos, que es Aarón y María. Esto nos los muestra en el libro de Números, en el capítulo 12, versículo 1, donde dice que ambos, eh, entre ellos, murmuraron, hablaron en contra de Moisés, y eso no agradó a Dios. La emoción de ellos fue porque nosotros también podemos hablar con Dios, pues si Él habla, pues también nosotros. Pero la intención de su corazón era, era de envidia, era de esa comparación con Moisés y no midieron su emoción, no midieron, no controlaron, no la identificaron. Tan es así que pues Dios se enoja, se molesta y dice, pues ahora les vamos les da lepra, ¿no? A ambos. La actitud de Moisés fue diferente. Al darse cuenta de esto, Moisés oró y pidió a Dios que le fuera quitada esa lepra a sus hermanos y Dios escuchó. Dios escuchó una manifestación de una emoción diferente por parte de Moisés.
Ya Moisés, pues su corazón eh, buscaba a Dios y sabía que aun cuando ellos habían hablado en contra de él, pues él oró y pidió. Y a veces tú y yo, o bueno, hemos sabido de alguno, ¿no? Un amigo nuestro o una amiga nuestra, ¿no? Eh, Quizás decimos, "Ay, qué bueno, se lo merecen por haber hablado o esos deseos de venganza que luego tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Bueno, Moisés no actuó de esa manera. Por eso es importante, reitero, el que identifiquemos nuestra emoción, que no perdamos de control. Primero que la identifiquemos, que la reconozcamos para que pueda ser sanada. Bueno, ¿cómo podemos tú y yo encontrar respuestas para que nuestra emoción sea sanada? Lo vamos a encontrar en muchas, o sea, ahora sí que la medicina la tenemos en la palabra de Dios. Y yo te voy a mencionar algunos porque hay muchísimos. La palabra de Dios trae vida a todo nuestro ser, no solamente a nuestro espíritu, a nuestra alma y todas sus partes, o sea, nuestro carácter, nuestras emociones, nuestros sentimientos, eh, nuestra memoria, todo Dios lo conoce y, y en su palabra encontramos lo que puede traer esa sanidad a nuestra vida, Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, lo vamos a ver en estos versículos. Dice uno de ellos, uno de los versículos dice, conoce la verdad y la verdad, exacto, te hará libre. No nos dejamos atrapar por esta emoción en el momento por lo que nuestros ojos ven o por lo que nuestros oídos están escuchando y nos dejamos llevar e inmediatamente nos sentimos tristes o nos enojamos, ¿verdad? Cosas así que nosotros no podemos controlar, pero entonces dice la escritura, conoce la verdad. Antes de que expreses tu emoción, conoce la verdad y eso te va a hacer libre. Es una manera de sanar esa emoción. O otro ejemplo sería, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Eso lo encontramos en el Salmo 37:5. Cuando tenemos esa emoción de miedo, de inseguridad, ¿qué hacemos? Pues encomendamos al Señor nuestro camino y confiamos en Él y Él hará. Otro versículo como ejemplo podría ser, sobre toda cosa guardada, exacto, guarda tu corazón, Proverbios 4:23. Antes de que llegue a nosotros una reacción por parte de otra persona, guardemos nuestro corazón. Esa es una forma de sanar nuestras emociones. Otro versículo podemos encontrarlo, dice, vengan a mí todos los que están cansados y yo los haré descansar. Lo encontramos en el Evangelio de Mateo 11:28. A Dios dice, tráeme todas tus cargas, puedan ser nuestras emociones. Señor, me siento demasiado triste y esta tristeza ya me sobrepasó, ¿no? Puede ser a lo mejor por alguna pérdida, algún duelo, alguna separación, por cualquier situación que nos agobie la tristeza y que vaya más allá, podamos nosotros llegar a Dios y decir, Señor, aquí vengo porque me siento totalmente agobiado o agobiada y le entreguemos a Él nuestras cargas. Es otra forma de que podamos encontrar sanidad en nuestras emociones. Otro versículo puede ser, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros. Y el versículo en Santiago 5:16 dice, y serán sanados. Claro, no vamos a estar platicándole a todo mundo. Necesitamos buscar a alguien que sepamos que tiene esa comunión y esa relación con Dios, que no nos vamos a sentir acusados, que no nos vamos a sentir juzgados, sino que, como dice la Escritura, confesémonos unos a otros nuestras fallas, nuestros pecados,
Y dice, y oren unos por otros. Nos necesitamos unos a otros para orar, para interceder, para sanar nuestras emociones y cuidar este templo que somos de Dios. Otra escritura, y yo solamente estoy mencionando algunas, pero encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis palabras que nos sanan, que vienen de parte de Dios. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119:5. Busquemos la palabra. Busquemos esa respuesta de parte de Dios. Consultemos a Dios cuando tenemos que tomar alguna decisión y Dios nos llevará perdón, a su luz para que no estemos en confusión. Otro versículo y, y con esto termino esta parte de algunos de tantos, muchísimos. No temas ni desmayes. Lo encontramos en el libro del profeta Isaías 41, capítulo 41, versículo 10. No temas ni desmayes, porque Dios está contigo, Dios está conmigo. Esa emoción que quieres salir de, así como una explosión, bueno, dice el Señor, no temas ni desmayes. Otro ejemplo, así como el que habíamos mencionado de Caín y Abel y Aarón y Miriam, podemos encontrarlo en el Evangelio de Juan, cuando los sacerdotes llevan hacia los pies de Jesucristo a una mujer que encuentran en pecado, específicamente sorprendida en adulterio. Y, y una forma en la que vemos cómo Dios obra en quien Él ama, porque Dios nos ama a ti y a mí, y tú y yo hemos sido pecadores y seguimos fallando, pero encontramos en nuestro Señor Jesucristo una muestra de su amor y misericordia, porque Él se dirige a estos hombres que llevaban hacia la mujer y Jesús les responde, el que se sienta libre de pecado, arroje la primera piedra. Vemos qué bendición tan más grande está sobre esta mujer, como también puede estar sobre ti y sobre mí, cuando nos acercamos a Jesús y a Él entregamos esas emociones que no podemos nosotros controlar, que a veces ni siquiera identificar o no sabemos por qué reaccionamos con cierta emoción. En Jesús podemos encontrarlo, porque Él conoce nuestro corazón. Nosotros a veces conocemos una parte, pero Él conoce todo. Es más, conoce toda nuestra historia. Imagínate si pudiéramos sumar, mm, o sea, los años que tenemos, pero los días, todos los días, todas las horas. Imagínate cuántas emociones no hemos vivido tú y yo. Es por ello que necesitamos, ¿verdad? Cuidar nuestras emociones. Estamos acostumbrados a decir, ay, es que tengo que, ay, es que debo de, pero necesitamos nosotros ver en qué parte posiblemente nos perdimos. A veces expresamos como, no, pues yo era muy creativa, extrovertida, era divertida, era enérgica, o sea, tenía mucho vigor, pero no sé en qué momento, ahora yo ya me siento huraña o huraño, deprimido, deprimida, cansada, enojada, no sé en qué momento hubo ese cambio. Bueno, ¿por qué no cuidamos nuestras emociones? Porque no atendimos nuestras emociones y nos guiamos por o nos apoyamos en nuestras propias fuerzas. Y nuestras emociones están como un yo-yo, como ese yo-yo que sube, que baja, y así están nuestras emociones, fluctuantes. Pero necesitamos nosotros sanar nuestras emociones y comprender que el problema no está en los demás, sino está en lo más profundo de nosotros. Ahí es donde verdaderamente está el problema en nuestras emociones, ¿verdad? Que no le demos rienda suelta a nuestra emoción y hagamos a un lado nuestros sentimientos, porque recordemos que
nuestras emociones son, son son de poca duración, pero son potentes. Eso veíamos al principio del significado de una emoción. O sea, es de corta duración, pero intensa, intensa. Y eso lleva a que, pues, obviamente, nuestros sentimientos también sean afectados. Perdón. Bueno, pues estamos llegando ya al final de este tiempo y vamos a continuar la siguiente clase. ¿Qué te parece? Vamos a continuar la siguiente momento, la próxima semana. Recuerda que tienes una cita aquí con nosotros. Busco en ti donde estás. No es el final. Te esperamos. Gracias.